Estimados colegas, muy buenos días. Muy buenos días a los señores miembros del jurado, a la señorita sustentante, para poder dar inicio a este acto de sustentación. Se trata básicamente de la cuarta sustentación que tenemos a través de la modalidad virtual. Es un procedimiento que nos hemos visto obligados a emplear para evitar que los procesos académicos que tienen que ver básicamente con la sustentación de tesis, un requisito fundamental, no solo para la obtención del título profesional en el caso de la recurrente, sino también para procesos de acreditación, para todo lo que se refiere a las universidades. Tenemos que darle el procedimiento que corresponda. Bien, colegas, con la presencia y de los miembros del jurado y el señor asesor, además de la sustentante, no está presente la profesora María Simbrón. Imagino que se va a incorporar, pero hay el quórum respectivo. Así que vamos a dar inicio a la sustentación de la tesis Abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor beneficiario del Programa Nacional Pensión 65 en el distrito de Vilcashuamán, Ayacucho 2019. Invito al señor secretario docente a dar lectura a la resolución correspondiente para iniciar con el acto de sustentación. Muy buenos días, señores miembros del jurado, señorita sustentante, señor asesor. Vamos a dar lectura a la resolución de canal número 056-2020, Ayacucho, junio 5 de 2020. Vista la solicitud de fecha 29 de mayo de 2020 referente a fijación del lugar, hora y fecha para sustentación de tesis presentada por la bachiller Nora Romero Castillo, considerando que mediante el documento de vistos la bachiller Nora Romero Castillo solicita optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social por la modalidad de sustentación de la tesis Abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor beneficiario del Programa Nacional Pensión 65 del distrito de Vilcashuamán, Ayacucho 2019, adjuntando los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, que de acuerdo a la resolución de canal número 035-2020, de fecha mayo 4 de 2020, se aprobó la Directiva de Procedimientos para el Trámite Virtual de Procesos Académicos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales, que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10, capítulo 3 del procedimiento de titulación de tesis, del Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado, corresponde fijar lugar, hora y fecha para la sustentación virtual de la tesis solicitada. El decano de la facultad, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, el reglamento general y el estatuto universitario, resuelve: primero, declarar expedita a la bachiller en Ciencia Social, Trabajo Social, Nora Romero Castillo, para someterse a la sustentación virtual de la tesis, mediante la cual aspira a optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Segundo, fijar como fecha para la recepción y calificación de la referida sustentación virtual de la tesis el día jueves 11 de junio de 2020 a las 11 horas. Tercero, designar en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos del Currículo de Estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social como jurado encargado de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis a los docentes: doctora María Simbrón López, maestra Vanessa García Mesa, licenciado Marco Guamaní Rebollar, y la presencia del magíster Lucio Alberto Sosa Vitulas, asesor, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Regístrese, comuníquese y archívese. Bien, muchas gracias, señor secretario. Y colegas, que vamos a invitar a la señorita sustentante a realizar su exposición como primera fase de este proceso, para lo cual se le pide que respete el tiempo, en todo caso, de 20 minutos que se le está facilitando para que pueda sustentar su trabajo. Tiene la palabra. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días. Doctor Carlos Infante Yupanqui, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Señorita Nacional de Romero. Huamanga. A la doctora María Simbrón López, como presidenta del jurado. A la maestra Vanessa García Mesa, al licenciado Marco Guamaní Rebollar. Asimismo, a mi asesor, magíster Lucio Alberto Sosa, el profesor docente, licenciado Rafael Giovanni Jorge León. Bien, en esta oportunidad voy a sustentar mi tesis titulado
el abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor beneficiario del programa Pensión 65 del distrito de Vilcasomán, Ayacucho, del periodo 2019. Dentro del capítulo 1 tenemos el marco teórico. Antecedentes de estudio a nivel internacional. Escobar y otros investigan intervención del trabajo social con los adultos mayores en instituciones públicas y privadas del área de San Salvador en el año 2012. Tenemos también a Mera y Oana, que investiga abandono familiar y conductas sociales en adultos mayores en el Centro del Buen Vivir en el 2012 en Ecuador. A nivel nacional tenemos a Mamani Danitza, que investiga necesidades básicas insatisfechas en los beneficiarios del programa Pensión 65 en Platería, en Puno, en el año 2016. Girón y Delia también investiga calidad de vida de los adultos mayores beneficiarios del Programa Nacional de Pensión 65 en el distrito de Jirilí, en Piura, en el año 2018. A nivel local, tenemos a Fernández Rocío, que investiga las condiciones de vida de los adultos mayores organizados en los sectores de Santa Elena y Anamilla, en el distrito Andrés Avelino Cáceres Doregaray. También tenemos a Arana Diana, que investiga factores asociados con la satisfacción de la vida del adulto mayor del programa de Juribatas del distrito de Jesús Nazareno en el año 2014. Para nuestra investigación hemos tomado en cuenta la teoría de las necesidades humanas de Max Neff y la teoría de socialización de Fernández Garrido. Asimismo, el enfoque de derechos humanos y el enfoque intergeneracional. En cuanto a las definiciones, tenemos al adulto mayor, familia, abandono, pobreza y extrema pobreza, pensión 65 y la salud del adulto mayor. Para nuestra investigación nos hemos guiado en cuanto al marco normativo, con la Constitución Política del Perú, con la Ley número 3490 de la persona adulta mayor, y también con el Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, y también con el Plan de Desarrollo Regional Concertado del año 2013 al 2021. En cuanto al capítulo 2, tenemos la metodología de investigación. En cuanto al planteamiento del problema, aquí quiero mencionar que la población mundial está envejeciendo de manera acelerada, ¿no? Teniendo un pronóstico entre el año 2000 al año 2050, se va a duplicar entre el 11 al 22%. Asimismo, en nuestro país ha venido acelerando el avance de edad de las personas, ¿no? Que teniendo en el año 2007 hemos tenido un porcentaje de 9,1% y en el año 2017 incrementó a un 11,9%. Quiere decir que la población está envejeciendo de manera acelerada, ¿no? En cuanto a la formulación del problema general, ¿cómo afecta el abandono familiar en su situación socioeconómica del adulto mayor, beneficiario del Programa Nacional Pensión 65? Problema específico, ¿qué efectos tiene el abandono familiar de tipo moral en la situación socioeconómica del adulto mayor? ¿Qué efectos tiene el abandono familiar de tipo material en la situación socioeconómica del adulto mayor? Y el objetivo general que nos hemos planteado es conocer el abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor. Objetivo específico: determinar el efecto del abandono familiar de tipo material en los adultos mayores en su situación socioeconómica. Explicar el efecto del abandono familiar de tipo moral en los adultos mayores en su situación socioeconómica. En cuanto a la formulación del problema, tenemos el abandono material y moral de los adultos mayores por parte de sus parientes y familias afecta y deterioran de forma acelerada su situación socioeconómica y salud en las familias beneficiarias del Programa Nacional Pensión 65. En cuanto a la variable independiente, tenemos el abandono familiar, con la dimensión material, teniendo indicadores como vivienda, servicios básicos y el trabajo. En cuanto a la dimensión de abandono moral, tenemos como indicadores visita, cuidado, protección, afecto y la autoestima. La variable dependiente, la situación socioeconómica. Tenemos la dimensión economía, teniendo en cuenta como indicador el ingreso económico. En cuanto a la dimensión salud, tenemos como indicadores la alimentación y la salud del adulto mayor. El tipo de investigación es de nivel descriptivo, explicativo.
La metodología de investigación que hemos tomado en cuenta es cualitativo y cuantitativo. Las técnicas que se ha tomado en cuenta para esta investigación es la entrevista semiestructurada, encuesta enfocada y seleccionada y el análisis documental. La delimitación de muestra. Muestra no probabilística al azar aplicado a 25 adultos mayores beneficiarios del programa Pensión 65. Los criterios de selección es adultos mayores de 65 a 86 años, beneficiarios del programa Pensión 65 en situación de abandono. Bien, en el capítulo 3 tenemos los análisis y interpretaciones de nuestros resultados. En cuanto a la variable independiente al abandono familiar, se asume a las necesidades básicas como referente para medir el abandono y la situación socioeconómica. Pues primero, en cuanto a esta variable, quiero mencionar para apoyarme a la teoría de las necesidades básicas del hombre de Max Neff, donde él nos menciona que las necesidades básicas de subsistencia es la vivienda, los servicios básicos, salud y asimismo la alimentación. En la tabla 8 podemos observar el cuadro, los tipos de vivienda. El 84% de las viviendas son propias de los adultos mayores, mientras que el 4% es alquilar. Estas viviendas tienen techo de calamina, pared de adobe, piso a tierra y algunos techos son de icho. En cuanto a la tabla 9 se muestra los servicios básicos de las viviendas. El 88% de las viviendas cuentan con agua potable. El 76% de las viviendas de los adultos mayores no cuentan con desagüe, pues ellos se ven obligados todavía a utilizar pozo a tierra, silo o campo abierto para realizar sus necesidades. En cuanto a la electricidad, el 40% de las viviendas de los adultos mayores no cuentan con este servicio, pues los adultos mayores manifiestan que no tienen un ingreso económico con que poder solventar este gasto, ¿no? Las viviendas de los adultos mayores se encuentran en una situación precaria, ¿no? Donde aquí en las fotos podemos observar que las paredes están deterioradas. En esta foto también podemos observar que una de las casas del adulto mayor tiene techo de icho y también no tiene servicios básicos, no tiene agua ni luz, entonces él se ve obligado a poder recibir el agua o traer de otros lugares para poder realizar su alimentación. Bien, en cuanto a la situación laboral del adulto mayor en la tabla 10, podemos ver las diferentes actividades que realizan los adultos mayores. El 20% de los adultos mayores realizan las actividades como siembra y cosecha. Asimismo, se dedican a la deshierva el 12%. Y el 12% también que representan a 3 adultos mayores realizan el pastoreo, como por ejemplo de las vacas, las ovejas, ¿no? Sobre todo. Y el 28%, que son 7 adultos mayores, ya no trabajan y son dependientes del programa de pensión 65. Y otros 28 restantes de los adultos mayores piden apoyo a sus hijos, ya que no pueden realizar otros trabajos. Aquí también quiero mencionar a la teoría de socialización de Fernández Garrido, ¿no? Donde él nos dice que una persona envejecida o ya entra a una tercera edad, sufre diferentes cambios, como cambios sociales, psicológicos, ¿no? Donde esa persona tiene pérdidas como trabajo, como pareja, familia, y las redes sociales, las redes primarias, ¿no? Sobre todo. Y los adultos mayores que realizan este tipo de trabajo son personas que todavía tienen entre 65 a 70 años, pues ellos realizan trabajos menos forzosos, ¿no? Pero también que su remuneración es ínfimo, ¿no? Es menos. En cuanto al nivel de visita y cuidado, quiero mencionar como eje importante a la familia como un soporte o recurso, ¿no? Afectivo para los miembros del hogar. En la tabla 12 podemos mostrar que el 28% de los adultos mayores en situación de abandono pocas veces tienen su visita, ¿no? De los hijos.
El 36% nos dice que casi nunca tienen visitas. El 20% nos dice que nunca tienen visitas después de que hayan quedado solos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro testimonio acá, una de nuestras adultas mayores nos dice, Rosa, Mari, Yuyariwan, cada vez que se acuerda me llaman, o a veces solo me llaman cuando están discutiendo, me reclaman de las chakras que tengo, solo me llaman para eso, nos dice, pero los hijos no se acuerdan de que cómo se siente la señora, de cómo se encuentra en cuanto a su salud, si se está alimentando bien, entonces no hay esa preocupación por parte de los hijos. En cuanto al nivel de afecto, tomé la tabla 15, los familiares que acompañan al adulto mayor. El 56% de adultos mayores viven junto a su esposa o esposo. El 12% viven con hijos, el 32% viven solos. Pues acá quiero mencionar al autor Landriel, que me ha dado una noción más veraz, cuando nos dice que en los últimos años vamos a presenciar a adultos mayores que van a vivir solos, abandonados, sin redes primarias de apoyo, ¿no? Entonces él nos dice que la sociedad civil debe hacerse responsable de estas personas, ¿no? Brindar el apoyo necesario para que puedan pasar una buena vida, una vida digna, ¿no? Aquí en esta fotografía podemos observar dos adultos mayores que en el proceso del envejecimiento se han juntado, ¿no? Al quedar solos, viudos ambos. Se juntan por el mismo hecho de que necesitan apoyo entre ellos. La señora ya casi no camina, pero aún realiza actividades del hogar, mientras que el señor todavía puede trabajar y traer algunos productos para que puedan consumir. Entonces, en nuestro testimonio nos dice, Warmiyaiwanmi yachani, atindinakunikum, nos dice. Mana yuyakuk mikanku, se refiere a sus hijos de que no se acuerdan de ellos, ¿no? Pero ellos entre los dos se consuelan y se dan una compañía. Entonces ambos viven, los dos son beneficiarios de pensión 65. También aquí podemos ver una de nuestras adultas mayores, a pesar de su edad, se hace cargo de su hija que tiene una discapacidad, ¿no? Que ya es mayor a 40 años, pero por ser madre, ella se hace cargo de ella, a pesar que necesita también cuidado de sus hijos, ¿no? Bien, en la tabla 16, el tiempo que viven solos los adultos mayores. El 36% de los adultos mayores nos mencionan que viven entre 6 a 10 años viven solos. El 24% nos dicen que entre 11 a 15 años viven solos. El 20%, que son 5 adultos mayores, nos dice que viven más de 16 años, están viviendo solos. En este testimonio nos dice, los hijos no se preocupan, dice. Desde el año 81 estoy viviendo solo. Dice, mana unayumbataña yachakuni imayna kasankutapas mana visitamuancho total niñujapas rinichu. Kausanchu manachu niwanchiki wañurunchu nista. Tus hijos no saben si está vivo o está muerto. Entonces él nos dice, no sé si mis hijos dirán que estoy vivo o todavía o ya morí, ¿no? El Señor no tiene visitas desde el año 81. En cuanto a la autoestima de los adultos mayores, tenemos el estado emocional, donde el 60% de los adultos mayores se muestran intranquilos. Algunos adultos mayores se pusieron a llorar, otros se pusieron tristes, no quisieron hablar más. Entonces aquí el autor Humberto nos dice que la familia es un medio, ¿no?, que construye positiva o negativamente sobre el bienestar de sus integrantes. Entonces esto repercute sobre la salud emocional de los adultos mayores, ¿no?, a falta de su familia. En este testimonio nos dice, Tristikani mana wahapakuni kaspe karupe yachaptinku, mayor wawaiwan hayamuan piñakuspa rabiachimuan, ¿no? Ella nos dice, yo me pongo triste porque mis hijos están lejos. Si me llaman es para hacerme renegar, ¿no? Y se pone a llorar la señora.
En cuanto a la variable dependiente, tenemos la situación socioeconómica del adulto mayor. En la tabla 18, el ingreso económico del adulto mayor. El 72% de los adultos mayores tienen un ingreso entre 125 a 150 soles mensual, ¿no? Que es incorporando el bono del pensión 65. Y solo el 16% de los adultos mayores tienen un ingreso mayor a 200 soles. Desde las décadas anteriores, el Estado peruano ha tratado de intervenir con programas sociales para aliviar la pobreza y la extrema pobreza a nivel del territorio, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales. En el Perú, como en otros países de Latinoamérica, la pobreza rural se logra en el campo de los programas de alivio, pero estos programas no superan o no son de superación hacia la pobreza, ¿no? Pues las personas de las zonas rurales se ven más afectadas o marcadas por la pobreza y la extrema pobreza. En cuanto al estado de salud de los adultos mayores, según la OMS, las personas de tercera edad pues se caracterizan por tener un estado de salud complejo y diferenciado, ¿no? De acuerdo al estilo de vida que haya llevado cada uno. En la tabla 24, en cuanto a los problemas de salud, todos los adultos mayores entrevistados y encuestados tienen problemas de salud. El 36% demuestran o tienen dolores de hueso, el 24% sienten dolores abdominales, el 28% tienen dolor de cabeza y el 12% que resta tienen tos y bronco permanente. Los adultos mayores nos manifiestan en las entrevistas que tienen, que han sido diagnosticados con descalcificación y anemia leve y moderada en el centro de salud de Vilcasomán, ¿no? En cuanto a la alimentación del adulto mayor, el 68% de los adultos mayores nos dicen que son ellos mismos los que preparan su alimentación, con los productos que tienen en la zona y también con las compras que hacen, como carne, pollo, con el bono del pensión 65 que reciben ellos, ¿no? Bien, en cuanto a la conclusión, en la investigación realizada sobre el adulto mayor, sobre el abandono familiar y la situación socioeconómica de los adultos mayores, beneficiarios del programa social de pensión 65 del distrito de Vilcasomán, se obtuvo, a través de las técnicas y instrumentos, que los adultos mayores se encuentran en estado de abandono de tipo moral y material por la familia, que afecta su situación socioeconómica. 2. En el abandono material al adulto mayor, beneficiario del Programa Nacional Pensión 65, tales como las condiciones precarias de sus viviendas, que no cuentan con servicios básicos necesarios y en buenas condiciones, así como la salud deteriorada, la alimentación precaria, demuestra claramente el abandono de los hijos y demás familiares que dejaron en el olvido a sus propios padres. 3. De igual manera, el abandono familiar de tipo moral en los adultos mayores por parte de sus hijos y demás familiares afecta en su estado emocional y psicológico, porque se encuentran olvidados por sus seres más amados y primordiales, que son la familia. Pues más de la mitad de los adultos entrevistados viven solos por más de 16 a 16 años, quienes muestran estados de ánimo de tristeza y melancolía, que afecta directamente en la salud emocional, generándose con ello deterioro en el proceso del envejecimiento. 4. Finalmente, concluimos que el abandono al adulto mayor de tipo moral, sumado al abandono de tipo material, acelera y deteriora su situación socioeconómica y la salud del adulto mayor beneficiario de pensión 65, ya que al no tener las condiciones necesarias, como es el ingreso económico, y no contar con el apoyo de sus hijos y demás familiares, y sobre todo el afecto y el amor de sus parientes, declina la salud física y sobre todo mental del adulto mayor. Nada justifica el abandono a los padres, más aún si éstas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias a Nora Romero Castillo por su exposición. Evidentemente se trata de un tema muy importante en el campo de las ciencias sociales, el tema de la situación del adulto mayor, que se ha registrado seguramente en una investigación con datos de, imagino, hasta el año pasado. La situación evidentemente se ha agravado como consecuencia de las circunstancias en las que nos encontramos,
y principalmente para este sector que es vulnerable. En ese sentido, el tema seguramente va a ser materia de algunos comentarios, algunas inquietudes, situaciones que permitan un poco valorar el esfuerzo y los resultados que ha planteado en su investigación en el caso de Nora. Solamente recordarle que la presidencia de la sustentación de la tesis está en manos del decano, quien preside. Los otros colegas son miembros del jurado, eso para conocimiento de la señorita Romero. Bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que tiene que ver con la defensa precisamente de la tesis por parte de la señorita Nora Romero, para lo cual invito a los miembros del jurado a formular sus preguntas en el siguiente orden. En primer lugar, invitar a la profesora María Simbrón López para que pueda realizar las preguntas. Le agradecería ser sumamente puntual en las preguntas, con la finalidad de extraer lo más sustancioso de esta sustentación y no prolonguemos demasiado el tiempo. Adelante, profesora Simbrón. En primer lugar, muchas gracias, señor decano, por haberme considerado esta comisión, ¿no? Le felicito a la señora bachiller por haber hecho un trabajo de investigación y un tema realmente muy interesante, como dijo el señor decano, de una población más vulnerable, porque este sector realmente nos transmite conocimientos que tienen ellos, ¿no? O sea, tienen saberes previos. Por lo tanto, es un trabajo de investigación muy interesante, va a ser para nuestra escuela y así para la Facultad de Ciencias Sociales, para los futuros profesionales que pueden leer, ¿no? Bueno, en segundo lugar, felicito por ser perseverante y haber concluido con la sustentación de su tesis, la señora bachiller. Y ahora, con este preámbulo, vamos a tratar de empezar a la primera pregunta. Yo sé que las preguntas, como dice el señor decano, va a ser bien puntual. Tú lo has trabajado, tu trabajo de investigación, yo sé que vas a defender. La primera pregunta, señora bachiller, ¿me podría explicar acerca de la justificación y la importancia de su trabajo de investigación? Bien, respondiendo a la pregunta de la doctora María Simbrón López sobre la justificación de nuestro trabajo de investigación. A ver, si bien es cierto, la población que he tomado en cuenta para la investigación es una población vulnerable. Para ello se justifica, ¿no?, que la población peruana, a medida que ha avanzado los años, ha tenido un incremento en la población, más aún en cuanto a las personas de tercera edad, ¿no?, que mucho más está acelerando el porcentaje de las personas. Esto debido a que también la mortalidad ha bajado, ¿no?, en estos últimos años en nuestro país. Entonces quiere decir que también la población, tanto el Estado o la comunidad, pues tienen un apoyo hacia los adultos mayores en cuanto al bono que se les está brindando desde el año 2011, que a los adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no?, que esto ha ayudado a que los adultos mayores tengan tal vez una mejora en alguna medida de su alimentación y repercute en la salud del adulto mayor. Entonces, a causa de ello, los adultos mayores tienen una buena alimentación, podemos decir, y que alarga su esperanza de vida, ¿no? En cuanto a la importancia, para las ciencias sociales y sobre todo para la Escuela de Trabajo Social, es muy importante tomar temas que no se ha tocado mucho en cuanto a los adultos mayores en las investigaciones realizadas, ¿no?, anteriormente. Por ejemplo, los adultos mayores son
personas que son conocedores ancestrales, ¿no? Que tienen valores, que ellos pueden dar apoyo a la población joven y enseñarles sus sabidurías de cómo enfrentar algunos problemas que se presentan en la vida. Entonces, esa es la importancia de nuestra investigación de los adultos mayores, ¿no? ¿Podrías señalarnos acerca de las leyes o decretos que tratan sobre adulto mayor? Bien, gracias. En cuanto a las leyes, hemos tomado en cuenta para nuestra investigación la ley número 3490 de la persona adulta mayor. Pues toda acción en esta ley está direccionada al adulto mayor, ¿no? El Estado tiene el deber de promover y proteger al adulto mayor que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que tengan una vida digna, independiente, ¿no? Y que haya una igualdad de oportunidades, vivir en familia, en cercanía de ellos, porque es muy importante para su salud física y emocional. Y también hemos tomado en cuenta otra de las cosas más en cuanto a las marco normativo es la Constitución política, ¿no? Donde en el artículo 4 nos menciona que toda persona, ya sea madre adolescente, niños o adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, el Estado protege, ¿no? Por el mismo hecho de que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La tercera pregunta. ¿Podrías señalar 3 autores que consideras, ¿no?, dentro del trabajo de tu trabajo de investigación? Respondiendo a la tercera pregunta que nos formula la doctora María Simbrón, en cuanto al marco teórico, hemos tomado en cuenta al autor Max Neff con la teoría de las necesidades, que nos ha ayudado bastante para poder conocer cuáles son las necesidades de subsistencia del adulto mayor, donde el autor menciona que una persona adulta mayor debe de tener buenas condiciones, la vivienda, servicios básicos, salud y la alimentación para poder llevar una vida digna. Otro de los autores que hemos tomado en cuenta es Plasencia, ¿no?, que nos hace entender que en las zonas rurales pues están marcadas por la pobreza y la extrema pobreza, y en estas zonas las personas salen o difícilmente superan esta situación de la pobreza y extrema pobreza por la misma baja productividad y también por tener una agricultura de autoconsumo que no les facilita tener una buena economía, ¿no? Y también el menor acceso hacia la infraestructura, menor acceso a la calidad de los servicios básicos, a pesar de la igualdad de derechos que debería de tener los adultos mayores. También quiero señalar al autor Landriel, que nos apoya, que nos hace entender que las personas de tercera edad en los últimos años en los diferentes países, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, están quedando solos, ¿no? Porque la familia o los hijos han salido, han migrado en búsqueda de nuevas oportunidades o han formado otro hogar y han dejado abandonados a los padres. La última pregunta. ¿Cuál sería su aporte desde trabajo social para este sector poblacional? Bien, a ver, respondiendo a la cuarta pregunta de la doctora María, el aporte desde el trabajo social es un proyecto de intervención desde el gobierno local, ¿no?, que ejecuta el gobierno local. La municipalidad de Vilcashuamán tiene la función de ejecutar proyectos a favor de esta población que está siendo olvidada por ellos, ¿no?, que no lo están valorando lo que significa los adultos mayores. Entonces, en este proyecto yo propongo que se fortalezcan las redes primarias de los adultos mayores,
así como la familia y tanto la comunidad, ¿no? Para que puedan valorar lo que significan los adultos mayores, así como también fortalecer los lazos entre las redes, ¿no? Como se consideran dentro de las redes a los hijos, la familia, o la familia que es cercana hacia ellos y la comunidad en general. Eso es todo, señor decano. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profesora María Simbrón. Vamos a continuar con las preguntas de parte del jurado. Invito a la maestra Vanessa García Mesa a hacer lo propio, formular sus preguntas, siempre recordándoles de que tan pronto hagan la pregunta, por favor, desactiven su micrófono y vuelvan a hacer cuando les corresponda hablar. Lo mismo para la señorita sustentante. Gracias por cumplir este procedimiento. Invito a todos a la profesora García. Bien, primeramente, señorita Bachiller Nora, felicitarla por concluir esta meta académica para ti, que es muy significativo y que aporta en tu vida de formación profesional. Te felicito por ello y también por abordar una temática de interés, más aún bajo la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero plantear es, mi primera pregunta, ¿por qué usted ha focalizado a la población adulta mayor beneficiaria del pensión 65? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué? Bien, respondiendo a la pregunta de la maestra Vanessa García Mesa, de por qué he focalizado a los adultos mayores beneficiarios de pensión 65. Si bien es cierto, he permanecido algunos meses en la ciudad de Vilcashuamán y he observado, ¿no?, que muchos de los adultos mayores, cuando había esos días de cobranza, venían a hacer su cola para poder cobrar, pero que no se les notaba que estaban aseadas. Tampoco no tenían una buena vestimenta. Entonces se me venía la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué ellos, siendo beneficiarios de pensión 65, siguen así de igual, ¿no? Abandonados, se les notaba que estaban abandonados, ¿no? Entonces mi pregunta era si vivían con su familia o simplemente estaban solos y venían a cobrar la pensión 65 porque les hacía falta, de hecho, ¿no? Entonces, también he investigado porque me preguntaba, ¿no?, ¿cuánto dinero les da pensión 65 y si les alcanza o cubre sus necesidades, ¿no? ¿Realmente cubre o no? Entonces ahí me venía la pregunta. Es por esa razón que he tomado la decisión de investigar a los beneficiarios de pensión 65. Bien, como la segunda pregunta te planteo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que usted ha aplicado en la recopilación de información para su trabajo de investigación? Bien, en cuanto a la segunda pregunta de la maestra Vanessa, los criterios que he aplicado para poder realizar la investigación es, primero, en cuanto al marco normativo, conocer, ¿no?, a partir de qué edad son adultos mayores y desde qué edad se les está brindando el bono de pensión 65. Entonces, he tomado en cuenta el criterio de investigación adultos mayores de 65 años hasta 80 años, ¿no? Porque cuando son más adultos mayores o con mayor edad, ya no me pueden brindar mayor información, ¿no? Y otro, que sean beneficiarios del programa Pensión 65. Y tercero, que estén en una situación de abandono por sus hijos. Bien, la otra pregunta que le planteo es, ¿cuál es su aporte relevante que brinda su trabajo de investigación a la comunidad científica? Como sabemos que también es parte de un programa nacional, que es un programa del Estado que subvenciona a los adultos mayores. ¿Cuál es el aporte que da su trabajo de investigación a los gobiernos locales
a los propios beneficiarios del Programa Nacional Pensión 65? ¿En qué aporta su trabajo? Bien, respondiendo a la tercera pregunta de la maestra Vanessa, toda investigación siempre va direccionada, ¿no?, para poder dar algún aporte, ¿no?, sobre todo a nuestra profesión para su posterior intervención, ¿no? En este caso, mi aporte sería en cuanto a al programa de pensión 65, no solo brindar el apoyo económico, sobre todo el aporte va hacia MIDIS, ¿no?, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ellos no solo deben quedar en dar aportes económicos. Claro, es de ayuda, apoya bastante a los adultos mayores que están en situación de pobreza y extrema pobreza, pero sería muy necesario que el Ministerio de la Mujer también dé proyectos donde fortalezcan los lazos de los familiares con los adultos mayores, que no hacerle conocer tanto a los hijos o los familiares que quedan cerca de ellos, pues que se hagan cargo de ellos, del por qué y para qué y cómo le va a servir el apoyo de ellos a los adultos mayores, para que estas personas adultos mayores tengan pues una vida sana, ¿no?, en cuanto a lo emocional sobre todo, porque los adultos mayores que se les ha tomado entrevistas muestran, ¿no?, tristezas, depresión leve, o sea, se muestran intranquilos, entonces necesita afecto, ¿no? Necesitan a la familia, el apoyo sobre todo, ¿no? Claro, hay un apoyo material del Estado en cuanto a lo económico, pero no hay una persona o una familia que esté a cargo de él, a cuidado de él, o que esté pendiente, ¿no? Entonces, esa parte sería mucho mejor que lo tomen en cuenta, ¿no?, para poder apoyar y que tengan una buena salud. A ver, bien, quizás más que dar a conocer de que la misma familia pueda ser responsable también, proponer al gobierno local, a la municipalidad de Vilcashuamán, aquí al gobierno regional o a nivel nacional, hasta al Ministerio de Inclusión, que es el ente rector que tiene que velar por este sector, por este programa, y no es el MIMP, ¿no? No es el Ministerio de la Mujer, sino es el MIDIS. ¿Cómo alcanzas una propuesta y que sirva para que tomen decisiones, tomando como referencia los datos, las cifras, las estadísticas que has encontrado, que lo estás demostrando a través de un trabajo científico, ¿no? Entonces, bajo esa lógica tendría que apuntar tu propuesta, tu contribución científica como una materia de alcance a los gobiernos, porque ellos son los responsables, como mencionas, que dices que solamente se está dando una subvención monetaria, pero tu trabajo tiene que estar direccionado más a lo que has comentado, a sus emociones, sus sentimientos, de cómo se sienten, cómo están sufriendo, a la parte socioemocional, ¿no? Entonces, a esa lógica tienes que abordarlo. Para finalizar con la ronda de preguntas, mi última pregunta es, Nora, ¿de qué se diferencia su trabajo de investigación de otras, como lo ha mencionado los antecedentes teóricos? ¿De qué se diferencia? ¿Cuál es su plus de su propio trabajo? Bien, respondiendo a la pregunta de la profesora, de la maestra Vanessa, la diferencia de nuestra investigación es que los adultos mayores que son beneficiarios de pensión 65, primero es que se encuentran en una situación de pobreza y extrema pobreza, que lo dice el CISPO, ¿no?, que de la municipalidad de Vilcashuamán. Otro es que son de zonas rurales, ¿no?, que
son personas que no tienen, a comparación de las ciudades o zonas urbanas, que tienen alguna pensión o ahorro que han logrado a lo largo de su vida, ¿no? Mientras que estas personas de las zonas rurales, pues se encuentran están sumergidas dentro de la pobreza y la extrema pobreza, y más aún con el olvido de sus hijos o familiares en cuanto al apoyo afectivo y económico, ¿no? Sumerge más al adulto mayor hacia el abandono, ¿no? Entonces, la diferencia de otras investigaciones es que muchos de ellos se realizan en las zonas periurbanas o en las ciudades, ¿no? Y que tienen mayor acceso también a lo que son los servicios básicos, la infraestructura, mientras que nuestra investigación llega, ¿no? Más allá, ¿no? Hacia las zonas rurales, de cómo están ellos en cuanto a los servicios básicos, la infraestructura, atención en la salud, porque muchos de los adultos mayores manifiestan, ¿no?, que no son bien atendidos en las postas. Siempre se les pone al final, o simplemente no hay cupos, entonces no hay una buena atención. Mientras que en las ciudades algunos adultos mayores acceden a salud, algunos adultos mayores a SIS, pero su atención en cuanto a la salud es mucho mejor que en las zonas rurales, ¿no? Bien, Nora, creo que esa es la particularidad de tu investigación, de que es una población rural quechua-hablante. En tus citas, en tus testimonios, está claro, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se distingue del resto de las investigaciones. Muchas gracias, eso sería todo conmigo. Invito al profesor Marco, al licenciado Marco Guamaní Rebollar, también para que pueda formular sus preguntas o inquietudes, si es que lo hubiera. Adelante, profesor. Profesor, muchas gracias. Nora, quiero felicitarte en primer lugar por el trabajo que has expuesto. Realmente se ve el rigor científico que has tenido en este trabajo. Y yo quisiera partir de la premisa señalando que el trabajo social es una profesión basada en la práctica, y creo yo te ha servido bastante la intervención, o dentro de las áreas de intervención tuya, el haber estado en la municipalidad de Vilcas-Huamán y haber visto de cerca, ¿no?, esta población que realmente pues se encuentra desprotegida, ¿no? Y yo quería, qué bien que en la exposición que has, en las diapositivas que has mostrado, realmente pues has señalado el tema propiamente en el análisis e interpretación de los resultados, has señalado los códigos o las citas, ¿no? Porque justamente dentro de las preguntas que yo te iba a hacer, tenía que ver mucho con el tema que si tenías el consentimiento informado y firmado propiamente, porque tú sabrás muy bien, hay cierta confidencialidad en la información que uno expone, ¿no? Y más aún en una investigación científica como la tuya, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? O sea, que hayas citado, hayas puesto solo los códigos, ¿no? Porque eso sí, tal vez sería conveniente corregir como un tema de, más que nada, forma, más no fondo, en tu trabajo que nos has presentado, ¿no? Bueno, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿el instrumento que has utilizado está validado? ¿Es confiable? Respondiendo a la pregunta del licenciado Marco Rolando, nuestros instrumentos de investigación, como es la encuesta, tanto la entrevista, sí hemos hecho revisar con profesores que son conocedores de estos temas, ¿no? Y además las entrevistas están direccionadas, ¿no?, hacia nuestro objetivo de investigación, y sí han sido validados por profesionales que conocen de este tema. Y aparte que nuestros instrumentos en cuanto a la entrevista fueron replanteadas y en el proceso de hacer un plan piloto de hacer las entrevistas hacia los adultos mayores, ¿no? Ya que en algunos casos se
se repetía, o era algo que ya no era dentro, o ya no preguntaba sobre el objetivo de la investigación, o estaba saliendo. Entonces, en el plan piloto de hacer las entrevistas, tanto las encuestas, hemos ido corrigiendo, ¿no?, de cómo debe ser o cómo debemos de aplicar, ¿no?, para poder conseguir nuestro objetivo de investigación. Sí, Nora, Profesor, yo te hago justamente esa pregunta. ¿Por qué? Porque considero que si bien has utilizado tanto el método cuantitativo y el cualitativo, que es importante para tu investigación, eh, muchos de los autores como Wiflick y Michel Ambrosino utilizan bastante, ¿no?, el tema de la investigación cualitativa. Y yo quiero, ¿no?, o sea, en este caso, como te mencionaba, va a ser un gran aporte, ¿no?, esos extractos que has sacado en quechua propiamente, en la recopilación de información que tú has tenido, ¿no?, ya sea propiamente en la entrevista semiestructurada que has planteado, ¿no? Bueno, como segunda pregunta te quiero hacer, explique las razones por qué su trabajo de investigación tiene ese diseño y no otro. Bien, profesor. Licenciado Marco, no sé si me podría ampliar la pregunta, por favor. A ver, Nora, te estoy preguntando, yo lo que quiero conocer es, explique las razones por qué su trabajo de investigación tiene ese diseño que tú has planteado y no otro. Eso relacionado al diseño de investigación. Bien, respondiendo a la pregunta del licenciado Marco, en cuanto a las ciencias sociales y sobre todo trabajo social, pues tomamos en cuenta la parte cualitativa como eje importante para nuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, mi investigación es cualitativo y cuantitativo, es una investigación mixta. Sin embargo, en mi trabajo se muestra, ¿no?, que la investigación cualitativa tiene mayor peso, ya que yo realizo una entrevista a profundidad con testimonios, ¿no?, de los adultos mayores que me brindan, ¿no?, con sus propias palabras, lo que sienten, lo que hacen. Entonces, eso es muy importante para la investigación en cuanto a trabajo social. Y solamente la parte cuantitativa nos ayuda, ¿no?, para poder triangular la información con cuanto a nuestras teorías, nuestros enfoques que tomamos en cuenta para la investigación. Y otra de las cosas que menciona en diseño de investigación es la investigación explicativa, ¿no?, donde la investigación explicativa busca las causas o explica el por qué y para qué del objetivo de la investigación, ¿no?, de los instrumentos que aplicamos en el campo, ¿no? Nos ayuda a explicar para poder sacar conclusiones y también para poder validar nuestra hipótesis, ¿no? Por esa razón es que he tomado el diseño, ¿no?, lo que me pregunta el profesor Marco, ¿no? Perfecto, Nora. Ahora, dentro de tu trabajo he visto que dentro del marco teórico que has utilizado, haces mención, ¿no?, a la teoría de las necesidades humanas de Max Neff. Entonces, mi pregunta va, ¿sería necesario también tal vez incorporar a tu investigación, tal vez digo yo, ¿no?, el tema, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, ahí también tiene que ver mucho con la jerarquía de necesidades humanas, ¿no? Tal vez considero, ¿no?, pertinente. Bien, profesor, sí, hemos mencionado en nuestro marco teórico a la teoría de las necesidades humanas de Max Neff, considerando, ¿no?, que él nos menciona que las necesidades básicas del ser humano, pues tiene que ver tanto con las necesidades básicas, como lo que es vivienda, salud,
la alimentación, los servicios básicos, como también nos menciona lo que es la participación dentro de una comunidad donde que se encuentra el adulto mayor. Y otra de las cosas que nos menciona también es que las personas no deben de perder el rol dentro de su comunidad, tal como es la participación, como ya lo mencionaba. Y yo creo que sí, sería bueno tomarlo en cuenta también el pirámide de las necesidades del otro autor que me menciona, para poder conocer conocer más sobre las necesidades básicas que deberían de tener calidad en cuanto a los adultos mayores. Bueno, por último, Nora, tú sabes que nosotros como trabajadores sociales propiamente siempre nos han inculcado el tema del diseño, la ejecución, la evaluación, la sistematización de las políticas públicas, ¿no? Y qué interesante ver que tú hayas abordado propiamente el programa de Pensión 65. Anteriormente era gratitud, ¿no? En el gobierno de Alan García, y prácticamente solo se focalizaba una población de 75 años. Ahora se ha reducido a 65 años, ¿no? Entonces creo que es importante que estas políticas, si bien más que nada son para paliar la situación, mas no toman en consideración un enfoque de desarrollo humano, considero yo que hay un gran avance, ¿no? Por un lado, ya tú has mencionado ya el marco normativo, la ley de las personas adultas mayores, y dentro de ellas están contempladas más que nada aquellas personas, ¿no? Mayores de 60 años, ¿no? Si bien el programa beneficia a aquellos adultos mayores de 65 años, y el bono que otorgan es bimestral, ¿no? Entonces, si no me equivoco también se ha incrementado el bono, porque en gratitud solo era 100 soles, ahora en pensión 65 son 250 soles de manera bimestral, ¿no? Creo que nosotros como trabajadores sociales nos debemos de enfocar justamente en ver las falencias que tienen estas políticas que imparte el gobierno, y de alguna u otra manera, a través de tu investigación, también incorporar este elemento importante, ¿no? Como es el aspecto propiamente socioemocional, ¿no? Que es importante, ¿no? Hablas tú también del tema de la solidaridad familiar, ¿no? Entonces, más que nada era eso, y felicitarte nuevamente, Nora. He concluido. Muchas gracias, profesor Marco. A lo mejor quiera comentar algo la señorita Nora respecto a la última participación del profesor Marco. Bien, profesor, sí, quiero hablar sobre lo que es el programa Pensión 65. Si bien es cierto, desde el año 2011 con el decreto 00, no me acuerdo muy bien, es el decreto 0081-2011, donde menciona que los adultos mayores reciben, ¿no?, de manera bimestral el bono económico que brinda el Estado, que es de 250 soles, que sí, pues les sirve de apoyo a las personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, pero más no supera la situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces, es muy importante también, que quiero resaltar en esa parte de la situación socioemocional. Debería de haber algunos proyectos que estén enfocados a eso, ¿no? Para poder ayudar en cuanto a la economía, o en cuanto a lo material y también lo moral, ¿no? Para que los adultos mayores pues no se sientan abandonados por ambos lados, ¿no? Cosa que ya tendría una entrada en cuanto a lo económico, y lo afectivo también estaría apoyando, ¿no? Bien, esta parte me parece muy significativo reconocer la problemática que ha recogido la señorita sustentante, el tema del adulto mayor. Ya habíamos mencionado al inicio de nuestra intervención respecto a la pertinencia, a la oportunidad
con que se escoge un tema de esta naturaleza. Estamos en una situación bastante compleja a nivel del país y a nivel de todo el mundo, en realidad, y el sector más vulnerable, uno de los sectores más vulnerables, precisamente se trata de este sector, del adulto mayor. Y creo que la oportunidad para exponer un tema de esta naturaleza cobra doble importancia. Por ese lado, a mí me parece muy significativo en lo personal. Felicito el trabajo de la señorita Nora Romero Castillo. No es habitual que en calidad de presidente del jurado, de la comisión esta, me toque intervenir para efectos de preguntar, pero tengo una pequeña duda, básicamente relacionada con la parte metodológica, y es que el profesor Guamaní Rebollar ha comentado algunas cuestiones relacionadas a la parte metodológica y las respuestas me han generado cierta inquietud. Señorita Nora, este tema de la validación de sus instrumentos, a ver, lo que pasa es de que la metodología es bastante abierta, flexible, pero evidentemente tiene sus límites, ¿cierto? Eh, Podemos encontrar muchísimas metodologías. Evidentemente este tema de usar un método mixto en lo particular me provoca ciertas dudas respecto a su aplicación, porque no encuentro trabajos que sean lo suficientemente sólidos, que hayan abordado una metodología de esta naturaleza. La razón es sencilla, ¿no? Porque si uno trabaja con una metodología mixta, con un diseño metodológico mixto, lo que hace es identificar siempre dos variables, algo que observamos en su trabajo. Significa que para cada variable, evidentemente, hay todo un procedimiento de trabajo, y llega un momento en que uno cruza los resultados de esas dos variables, ¿no? Entonces yo digo, si en una variable ha trabajado con datos cualitativos y obviamente una metodología cualitativa, y en la otra variable ha trabajado con datos cuantitativos y obviamente una metodología cuantitativa, y la metodología cuantitativa, como sabemos, es básicamente, en el caso de las ciencias sociales, es de uso común la estadística, ¿cierto? Y la estadística tiene una serie de normas, ¿no? De pasos, de fases. Hay toda una teoría que la acompaña, ¿de acuerdo? Y me preguntaba, ¿cómo es que llegó a correlacionar esas variables? ¿Le fue posible? ¿No? Esa es una pregunta que quisiera plantearle, señorita Nora. ¿Fue posible correlacionar esas dos variables? Y si lo hizo, ¿qué pruebas, en todo caso, estadísticas utilizó para hacer ese cruce de variables? Bien, señor decano, gracias por la pregunta. En cuanto a la metodología, pues tenemos una metodología mixta. Lo he tomado en cuenta, uno, porque la información de ambas metodologías me apoya a mí, ¿no? Para poder sacar un resultado, ¿no? Y comprobar mi hipótesis. En cuanto a las variables, en ambos casos, cuanto a la variable independiente y dependiente, he tomado en cuenta ambos instrumentos, tanto la entrevista como la encuesta, ¿no? Viendo los indicadores de cada uno de ellos. Y en cuanto a la entrevista, en cuanto a los testimonios, me han ayudado a entender en la parte numérica que me han dado que me han brindado la información los adultos mayores, ¿no? Ya en cuanto al análisis de los datos recogidos en campo, he visto que los testimonios de los adultos mayores y la parte numérica que me brindaron, sobre todo los años que viven solos, la parte económica, más o menos cuánto reciben. Entonces he podido ver con las entrevistas si realmente, ¿no? lo que estaba sucediendo dentro de la situación de los adultos mayores. Entonces sí, me ayudó bastante la parte, sobre todo la parte cuantitativa, ¿no? Para poder concluir con mi investigación. Y también la parte cualitativa, no he entrado mucho más hacia
parte estadística, porque no necesito en cuanto a mi hipótesis, ¿no? Porque hablo más sobre todo la parte cualitativa, ¿no? La otra parte solamente me apoya en un porcentaje, ¿no? Para poder lograr mis conclusiones. Y también ver si mi formulación de hipótesis está correcto o no. Entonces, eso sería. De acuerdo, me parece interesante la aclaración. En realidad, mi comentario y la inquietud que le planteo, básicamente es para para entender que no solamente la información que usted ha recogido tenga el significado que nos lo ha planteado hoy día, sino tenga la validez necesaria, la objetividad que requiere, la confiabilidad, ¿no? Que todo procedimiento exige, sobre todo en la ciencia, ¿no? Escuché a uno de los profesores hablar de que se trata de una investigación con rigor científico, entonces lo que hay que hacer en lo posible es evitar de que hay un resquicio, ¿no? De duda respecto a la validez de la información que uno obtiene. Eh, Me parece bien su precisión respecto a que la investigación se apoyó más en la información cualitativa. Yo coincido con usted, debió de ser básicamente cualitativa y le sugiero que, yo sé que usted va a continuar con este tipo de trabajos, a lo mejor para otros grados superiores en la academia, y se incline por una de esas dos metodologías. En algún momento puede ser un trabajo metodológico de corte cuantitativo, más adelante puede ser cualitativo. No hay necesidad, si es que no se puede cruzar esa información, porque hasta ahora no he encontrado un libro de metodología, he leído algunos, que hable de la posibilidad de cruzar datos cuantitativos con cualitativos. Ese es el problema de las investigaciones, entre comillas, mixtas, ¿no? Escuchaba a un positivista hace algún tiempo que sí podía convertir los datos cualitativos a cuantitativos, convertirlos en axiomas. Puede hacerse. Si se fuerzan los datos, se puede hacer. Pero ese es el planteamiento de los positivistas, ¿no? Yo creo que puede trabajarse en algún momento de manera diferenciada y de hecho va a tener mucha más confiabilidad la información que recoja, ¿de acuerdo? Es solamente como una sugerencia para la señorita sustentante. Yo no sé si el señor asesor, el magíster Lucio Alberto Sosa, desee... Muchas gracias. Agradecer a la doctora María Simbrón, a la maestra Sandra García y a Marco Rolando, quienes han tenido a bien de leer la tesis. Es un poco complicado hacer una tesis, creo yo, estando en trabajo social y siendo antropólogo, ¿no? Es una combinación un poco complicada. Pero es posible. Yo creo que en ciencias sociales, digamos, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Como es de hacer trabajos multidisciplinarios. Quisiera comentar brevemente esta inquietud de la validación de instrumentos. Es cierto lo que señaló Nora, digamos, hay dos instrumentos que se ha utilizado, ¿no? Por un lado está la encuesta, y la encuesta se ha validado con juicio de expertos, ¿no? Lo que no se ha hecho es acompañar a la tesis. Bueno, no lo habían pedido, pero creo que yo voy a sugerirle a mi asesorada de que le incluya. Y en el caso del cuestionario, igual, se ha hecho el juicio de expertos y se ha hecho la validación utilizando el Excel, ¿no? Que, digamos, marca y la confiabilidad estaba en 0.87, que son, digamos, dos datos importantes. Entonces, me parece bien esa sugerencia, la vamos a considerar. Quiero agradecer al colega Rolando que nos sugiere esto, tanto también al doctor Infante. Entonces, vamos a considerar. Por lo demás, creo que es un trabajo muy esforzado que ha hecho Nora. Agradecer nuevamente al jurado que ha tenido a bien ir revisando, ir replanteando, porque el primer borrador fue ampuloso, ¿no? Y había mucha información. Por lo demás, señor decano, colegas miembros del jurado, muchas gracias y felicitar a Nora por este logro. Muy amable, profesor Lucio. Estimados miembros del jurado, vamos a proceder con la fase final de este proceso de sustentación de tesis. Invito a la señorita sustentante
a que abandone el aula virtual por unos minutos. Vamos a comunicarle en el momento en que termine la deliberación del jurado, que es la fase que sigue, para que pueda tomar conocimiento del resultado de su sustentación. Por favor, señorita Romero, le pido que abandone unos momentos el aula virtual. Muy bien. Señores miembros del jurado, luego del proceso de deliberación, se encuentra ya con nosotros nuevamente la señorita Nora Romero Castillo. Luego del proceso de deliberación respecto a la sustentación, se ha procedido con la calificación correspondiente. Me da muchísimo gusto comunicarle, señorita Romero, del resultado satisfactorio que ha tenido la sustentación que ha realizado usted. Es una satisfacción, el jurado ha calificado con una nota sobresaliente. Esto significa de que el informe que usted ha realizado, ha presentado hoy día, es de satisfacción de este jurado y evidentemente tiene un significado importante para el conocimiento que debe acumularse dentro de las ciencias sociales, el campo donde nos desarrollamos en este momento, donde venimos desarrollando investigaciones al respecto. La temática, reitero, es sumamente importante, muy oportuna, muy pertinente, muy de momento, coyunturalmente hablando, pero creo que el esfuerzo ha sido también valorado por el jurado. En ese sentido, me complace darle la bienvenida, Nora, a la comunidad de trabajadores sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Muchas felicidades y solo desearle el mayor de los éxitos en esta nueva fase que inicia usted como licenciada en Trabajo Social. Un fuerte abrazo virtual desde este espacio donde estamos y de cada uno de los que aquí se encuentran. Voy a pedir al señor secretario docente para que tenga bien de leer el acta que se levanta a partir de esta sustentación de tesis. Señor secretario. Vamos a dar lectura al acta de sustentación virtual de la tesis. Abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor beneficiario del Programa Nacional Pensión 65 del Distrito de Vilcashuamán, Ayacucho 2019, para optar el título de licenciada en Trabajo Social de la bachiller Nora Romero Castillo. En la ciudad de Ayacucho, siendo las 11:10 del día jueves 11 de junio de 2020, se reúnen en la sala de reunión del Google Meet el doctor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui, los docentes miembros del jurado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, doctora María Simbrón López, maestra Vanessa García Mesa, licenciado Marco Guamaní Rebollar, el asesor magíster Lucio Alberto Sosa Vitulas y el secretario docente, licenciado Rafael Giovanni Jorge León, encargados de la recepción y calificación de la sustentación virtual de la tesis, abandono familiar y la situación socioeconómica del adulto mayor beneficiario del Programa Nacional Pensión 65 del Distrito de Vilcashuamán, Ayacucho 2019, con la cual pretende optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social. Verificado el quórum reglamentario, el presidente del jurado solicita al secretario docente para que dé lectura a la resolución decanal de acuerdo al reglamento de grados y títulos del currículo de estudios 2004 revisado de la Escuela Profesional de Trabajo Social. Culminada la lectura, el presidente del jurado dispone que la bachiller inicie con la sustentación y le recuerda que tiene 20 minutos para tal fin.
La bachiller inicia con la sustentación de manera ordenada de acuerdo a los capítulos establecidos y utilizando diapositivas. Concluida la exposición, el presidente del jurado invita a los miembros del jurado para la ronda de preguntas, iniciando la doctora María Simbrón y luego la maestra Vanessa García y el licenciado Marco Guamaní. Finaliza el magíster Lucio Alberto Sosa Vitulas, que en su calidad de asesor puntualiza algunos aspectos vinculados a la investigación científica. El presidente del jurado, luego de la defensa de la tesis, da por finalizada la sustentación y solicita que abandone la sala de reunión del Google Meet para iniciar con la deliberación y poder emitir la calificación correspondiente. El secretario docente recepciona vía correo electrónico las hojas de calificación enviadas al inicio del acto académico. Aprobada con sobresaliente, los miembros del jurado acuerdan que la sustentante absuelva las observaciones para que presente la versión final de su investigación y el Consejo de Facultad puede emitir la resolución respectiva para que pueda optar el título profesional correspondiente. El presidente del jurado informa a la sustentante el resultado de la calificación y le hace llegar las felicitaciones que corresponden. El acto académico concluye a las 12:56 de la tarde, firmando en señal de conformidad el presidente del jurado y el secretario docente.